Hermanos y hermanas del grupo, muy buenas tardes. Esta tarde los bendigo de parte del Señor. Eh, Quería estar compartiendo una enseñanza en esta bendita tarde que el Señor permitió por su inmensa compasión, su inmensa misericordia, que pueda compartirle algo muy importante, eh, tema muy importante que va a edificar y va a ser de bendición en su vida. Eh, Acerca del tema de lo que es, bueno, vamos a estar compartiendo un poco sobre lo que es el alma, lo que eh, es la sanidad del alma, lo que representa, lo que encierra eh, la restauración, la sanidad para que Dios pueda seguir obrando en gran forma, en gran manera en nuestras vidas. Eh, Quería estar compartiendo un poco sobre todo este tema, sabiendo que es algo muy fundamental, porque todo esto lo que es en la vida espiritual, la vida del cristiano se basa, todo encierra lo que es la sanidad del alma. Eh, un alma sana puede servirle a Dios, un alma que está enferma, que está contaminada, que está con mucho dolor, se endurece y se cierra, sabemos, se hace una piedra el alma. Por eso este tema es muy importante para que estemos meditando en el Señor, para que estemos reflexionando, para que el Señor nos abra la mente, nos dé entendimiento, nos dé comprensión y así nosotros podamos, a través de esta meditación en la palabra, a través de esta enseñanza, podamos poner en práctica, podamos poner por obra lo que Dios va a estar hablando, lo que Dios nos va a estar enseñando y también podamos compartírselo a otras personas, a otra gente que eh, no está bien, que por ahí tiene cosas en el corazón que eh, le está afectando, le está haciendo mal, le está perturbando, no le deja vivir en paz, no puede vivir con tranquilidad en su mente, en su corazón. Y por eso esto es muy edificador. Como le compartí a un hermano el otro día que eh, se enfoque lo que es este tema acerca del alma, bueno, lo que es el origen del alma, lo que son las proyecciones del alma, porque es muy importante porque todo gira alrededor de esto y sirve mucho a la hora de que uno tenga que transmitir un mensaje de parte del Señor, sirve de mucho a la hora que uno tenga que predicar el Evangelio eh, y vaya con la enseñanza, con el fundamento también de lo que es este tema. Eh, Porque Dios quiere lo que quiere hacer en este tiempo es que, como dice su palabra, que nosotros prosperemos, así como prosperamos en todo, en lo material, en lo terrenal. Obviamente Dios quiere también que prosperemos, pero primeramente dice, así como prospera tu alma, dice la palabra del Señor, deseo que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. O sea que Dios quiere una bendición, una sobreabundancia en toda área de nuestras vidas, en todo lo que es la área terrenal y lo que es la área espiritual. Porque mientras en mejor estado, en mejor condición esté nuestra alma, nuestro interior, más útil uno le puede ser al Señor. Si cometió algún error, alguna equivocación, si por ahí viene debilitado, si viene flaqueando en distintas áreas, hoy el Señor le alienta con esta palabra y que a pesar de también de lo que esté viviendo, lo que esté pasando, las caídas que haya tenido, los tropiezos, el Señor aún sigue estando con usted también. Debemos entender eso. La palabra del Señor enseña de que en Salmo 103, 14, el salmista David se enfocaba y decía eh, que Dios no se olvida y Él conoce nuestra condición, no se olvida de nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, decía. O sea, que es lo que quería decir el salmista David allí, de que el Señor sabe y se da cuenta, o sea, de nuestra debilidad, conoce nuestra flaqueza, sabe que somos, al decir polvo, carne, o sea,
sabe que la carne es débil y el Señor, si por ahí caíste en algún error, en alguna debilidad, hoy no te condena el Señor, sino que nos da la oportunidad de poder reconocer nuestro estado, reconocer nuestra condición, reconocer eh, nuestra debilidad y así Él eh, hacer fuerte, se puede hacer fuerte en todo lo que son nuestras debilidades. Por eso la palabra dice, diga al débil fuerte soy. Eh, y bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eh, por eso tengamos bien en claro esto, que el Señor no nos condena, no nos juzga, sino que nos da la oportunidad eh, de reconocer cómo estamos delante de su presencia y Él así pueda tratar en cada una de nuestras vidas, así Él pueda obrar. Eh, es fundamental que solamente le demos lugar a su palabra, a su verdad y Él hará la obra. Eh, y vamos a estar compartiendo lo que es Mateo capítulo 9, verso 11. Dice la palabra así, compartimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mateo 9, versículo 11. Dice así, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vinieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí vemos cuando la palabra del Señor nos relata cuando los fariseos, sabemos que los fariseos eran, eran personas, eran religiosos de esa época, que la gran mayoría estaba en oposición, en contra del Señor Jesucristo y aquí vemos de que murmuraban los fariseos y le decían a los discípulos de que por qué Jesús comía con los publicanos, con los pecadores, con las rameras. Eh, y Jesús, al ver esa religiosidad de ellos, al ver la religiosidad de los fariseos, al ver que eran personas que juzgaban, que condenaban a las personas, como hoy en día vemos también que muchos no se dedican a edificar con la palabra, a transmitir un mensaje de edificación, sino que se dedican a juzgar, a condenar, eh, viendo la paja del ojo ajeno y no quitando la viga que tienen por ahí en sí mismos, en sus ojos, como dijo Jesús claramente. Y estas eran personas que se dedicaban a eso y atacaban a Jesús y hablaban mal de Jesús porque Jesús comía con publicanos, con pecadores, con rameras. Y Jesús le dijo que le respondió de una forma maravillosa, dando a entender la gracia, la compasión de Dios, la misericordia, diciéndole de que él, él no había venido a sano, sino a enfermo, porque los sanos no tienen necesidad de médico, o sea, los enfermos. Y él se refería ahí a quién a, lo- a los enfermos, a las personas que estaban enfermas por el pecado, por el mal, que hacían lo malo, que están en la oscuridad, que están en tiniebla. Eh, Él comía, se relacionaba con esas personas para ministrar sus vidas, para transmitirle el mensaje de todo lo que el Padre le había transmitido a él y él se lo transmitía a ellos, para salvar su alma, para sanar su alma a través de la palabra, a través de lo que le transmitía. Él si se juntaba era por eso. Él obviamente que no se juntaba en lo que era a compartir pecado, practicar pecado, sino a edificar con la verdad que el Padre le había dado para que él transmita y también oía sus necesidades, oían lo que esas personas con esas tremendas cargas en sus vidas, esas cargas de pecado, le transmitían al Señor. El Señor los escuchaba y los comprendía y los ayudaba. Él se juntaba con esas personas para eso, con ese fin, con ese propósito. No para juzgarlo, no para condenarlo como lo hacían los fariseos, como lo hacían esas personas que no tenían, obviamente amor por las vidas, por las almas, enseñaban, pero en forma religiosa.
Y ahí Jesús hablaba de qué, de los enfermos del alma. O sea, el alma, ¿qué es el alma? El alma, sabemos que nosotros estamos compuestos eh, trinitario, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu sabemos de que es bueno la chispa de vida. Sabemos de que el espíritu es lo que nos lleva, bueno, a movernos, a hablar, es lo que nos lleva a servir a Dios, a glorificar a Dios, a hacer su voluntad, porque nuestro espíritu, bueno, se fusionó, o sea, se puso en contacto con el Espíritu Santo desde que nacimos, y eso de la chispa de vida se define el espíritu, el aliento, el soplo, que eso cuando, bueno, una persona muere, el espíritu dice que vuelve al Creador, o sea, el soplo vuelve al Padre. Y bueno, y el alma después, bueno, se define si bueno, se va con el Señor, si está en Cristo, y si no, bueno, se pierde. Sabemos eso. O sea que el espíritu es eso, el soplo de vida que nosotros tenemos. Así se lo define. Y bueno, sabemos que el cuerpo es el envase de lo que es, bueno, eh, el espíritu y el alma, obviamente. En el cuerpo, bueno, sabemos que está, bueno, lo que es también toda la carne, bueno, lo que son los deseos, los impulsos, todo eso, es el envase. Sabemos que el cuerpo se va deteriorando y bueno, cuando muere la persona se pudre o lo queman o pasa cualquier cosa, ya está, no sirve más, pero eh, lo que es el envase, se lo define así obviamente, y después está obviamente el alma de la persona, el alma, ¿qué es el alma? El alma es el asiento de las emociones, de los impulsos, eh, en el alma donde están los recuerdos, en el alma donde están los pensamientos, en el alma es donde está el centro, el ser de la persona, donde está la voluntad también, en el alma. Todas esas cosas se encuentran ahí en el alma, o sea, en el centro del ser de la persona. Y hay mucha teoría, mucha enseñanza también acerca del origen también del alma. Eh, Hay muchos pensadores, muchos filósofos que a través de la historia, a través de bueno, de doctrinas que enseñanza, decían que eh, el alma la creó, bueno, Dios, la creó Dios y el alma existió siempre desde la eternidad, siempre existió, decía así. Pero sabemos de que Dios creó el alma, ¿sí? Yo creo el alma en el sentido de, bueno, de la primera de Adán y Eva. Nosotros sabemos que el Señor lo creó eh, al alma, pero Él lo creó en estado puro, en estado de inocencia. Y Él no creó el alma corrompida, el alma ya en pecado. No, Dios no es autor de eso. Y el único que existió siempre fue Él, toda la eternidad con, bueno, el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente. Pero lo que es el alma, después de que, bueno, Él lo creó, el alma de Adán y Eva, obviamente lo creó Él, pero después de que el hombre se corrompió, la mujer se corrompieron, después que pecaron, después que, bueno, se siguieron multiplicando, eh, el alma es heredada a través de que, a través o sea, de Adán y Eva, y hasta el día de hoy nosotros heredamos el alma de nuestros padres. O sea que el alma hoy en día se hereda, puede ser así que es hereditario. Por eso Pedro también decía, enseñaba a través de la palabra, en 1 Pedro 1:18 decía, sabiendo que fuimos rescatados de la vieja y de la vana manera de vivir que vivíamos antes, que heredamos de vuestros padres. O sea, el alma eh, está en la sangre está la vida y la vida está en el alma. Por eso el alma se hereda, o sea, se hereda de quién, de los padres. Esa es la enseñanza que nos da el Señor por medio de su palabra. Por eso esa enseñanza de que bueno, Dios creó el alma en pecado y la pone en el momento de que nace la persona, ¿no? Porque el alma corre a través de la sangre, a través de la sangre y bueno, llega a lo que es una nueva vida. Así se define lo que es el alma, el origen del alma. Ese es el origen, esta es la clara enseñanza. Por eso que Jesús dijo que, bueno, yo doy mi vida por ustedes y la vida que dio de la sangre. O sea, le derramó su sangre por nosotros para salvarnos, para darnos vida espiritual, para darnos salvación,
o sea, dio su alma, o sea, dio todo su ser por cada uno de nosotros. Y bueno, aquí tenemos esta clara explicación de lo que es, bueno, el origen del alma. Y después en el alma se hacen, bueno, de manifiesto lo que son las proyecciones eh, y la personalidad, el carácter se va haciendo de manifiesto y esto se va generando, se va creando eh, el carácter en el alma de la persona, en la personalidad, en los que son los primeros 5 a 6 a 7 años de vida. Eh, Cuando uno obviamente bueno, nace y vive esos primeros años de vida, en ese lapso, en ese tiempo, se va formando lo que es el carácter de la persona, la forma de ser, la personalidad. Y en ese periodo de tiempo en el alma se hace de manifiesto lo que son las necesidades básicas, o sea, de la persona. Y por eso que fue tan enseñado también lo que son las NBI, las necesidades básicas satisfechas, o sea, de un niño que en su crianza estuvo insatisfecho de todas estas necesidades. Eh, en los primeros 5 a 6 7 años de su vida, en que se fue formando, se fue gestando ese carácter. Y eso define cómo va a ser la persona por el resto de su vida. Eh, o sea, hasta que bueno pueda aceptar al Señor y el Señor a través del nuevo nacimiento pueda transformar y regenerar la vida de la persona y bueno, suplir todas las necesidades insatisfechas en su corazón. Pero vemos de que las NBI se le definen como, bueno, NBI, necesidad básica insatisfecha, se definen como falta de amor paterno, materno. eh, por ejemplo, un chico que fue abandonado, se crió sin el amor de su madre, sin el amor de su padre. Ahí tenemos una necesidad en el alma de esa criatura que se fue generando, bueno, por falta del amor maternal y el amor del padre. Por ejemplo, como también enseñan bueno, a través de los estudios que han hecho, de las investigaciones también, que demuestra claramente que muchos que se hacen homosexuales, o sea, gay, fue por causa de una figura paterna y por falta eh, del amor también paterno y también porque no tuvo en su crianza una figura paterna. O sea, por causa de eso se fue generando esa proyección en su alma, en el niño de pequeño, y bueno, después se terminó volcando a eso. Ahí vemos de que conforme también a los estudios que hacen a través de eso, vemos de que muchos de los que son así es por eso, porque faltó una imagen paterna o se criaron también con una imagen paterna de un padre débil y donde solamente la madre se ponía, bueno, como cabeza y el padre no. Eh, Muchos casos que son así se genera por eso conforme a los estudios y porque se genera proyecciones en el alma de la criatura, de la persona y bueno, eh, igual cuando conoce a Cristo después eso puede romperse obviamente y el Señor cambiar, transformar porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Eh, el Señor transforma, cambia la vida, eso lo sabemos. Y bueno, esa es una de las NBI básica, insatisfecha, que es fundamental del amor materno, el amor paterno, la crianza de una persona, para que vaya creciendo bien, para que vaya desarrollándose bien, es fundamental, es muy fundamentales. Y la otra NBI que también se resalta como necesidad básica insatisfecha es falta de enseñanza, falta de instrucción, o sea, puede tener a la madre, al padre, puede tener también el afecto de ellos, pero si no lo instruyen en las cosas importantes de la vida, en cómo vivir, en cómo manejarse, en las cosas que tienen que cuidarse, eh, o sea, a través de los consejos y obviamente principalmente a través de lo que es la enseñanza de la palabra, porque la palabra del Señor nos enseña, dice que en Proverbio 22 dice, instruye mi ley al niño de pequeño,
instruyelo en mi palabra, en mi verdad, y de grande no se apartará de él. Ahí vemos de lo importante que ya el Señor remarca a través de la palabra, de que el niño sea instruido en la verdad, en la palabra de Él ya desde pequeño, para que después sí puede tener en el transcurso de su vida por ahí un desliz, una- un desliz, o sea, como lo puede tener cualquiera, obviamente, pero va a llegar un momento de que a lo que fue en él sembrado, en un momento que fue la palabra de vida, la palabra de Dios, eso se va a volver a activar después en su vida en algún momento. Ese es un ejemplo de por qué el Señor dice que ya hay que instruirlo ya de pequeño, porque es muy importante. Todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Es así. Si uno siembra semilla, eh, después a través de esa semilla va a crecer bueno, un árbol y bueno, va a dar lo que tenga que dar ese árbol, va a dar sus frutos. Eh, Va a crecer, se va a desarrollar obviamente. Y en lo espiritual es lo mismo, por eso es importante sembrar en los niños, llevarlo, bueno, obviamente a la iglesia. Yo el otro día lo llevo a mi hijo a la iglesia. Es muy importante tenerlo ahí en lo que son en el ambiente, en las cosas de Dios, oyendo la palabra y así ya la palabra va actuando, va activando la vida de la criatura. Es muy, muy importante eso. Eh, y lo otro, la otra necesidad básica insatisfecha también la falta de comunicación, o sea, es importante en oír a la criatura, oír, prestarle atención, estar ahí siempre, porque por ahí en muchos hogares, eh, por el afán de tanto trabajo, de darle lugar, prioridad a otras cosas, por ahí no tienen esa falta, no tienen esa comunión, tienen esa falta de comunicación y no están en contacto comunicándose con la criatura, con sus hijos. Y ahí también es donde empiezan a infiltrarse muchas cosas, empiezan también a pasar cosas en lo espiritual, porque hay una falta de comunicación. Esa es una NBI, que después la criatura se va criando con eso y eh, al no tener esa comunicación empieza también a agarrar para cualquier lado. Eh, por eso es importante la comunicación, el saber oír y el estar siempre ahí comunicado con la criatura, obviamente. Muy importante eso. Y la falta de protección, también esa es otra de NBI. Eh, Padre que por ahí, bueno, sí le ofrecen todo, le dan todo en lo que es lo material, le compran cosas, pero no lo protegen por ahí como lo tienen que proteger, por ahí lo dejan expuesto por ahí a su hijo, a su hija. Hay un caso, un testimonio que yo oí también una vez de un padre que, eh, mire qué terrible que este testimonio, cómo tuvo esa criatura, la falta de protección, quedó con su padre, eh, y el padre no lo protegía, el padre le hacía todo lo contrario, maldad, directamente maldad le hacía. eh, lo fue criando a esa persona como si fuera un perro ya desde chico, se lo mandaba a dormir afuera, eh, lo golpeaba, le daba de comer en un plato afuera, lo hacía dormir como una cucha y lo fue criando con eso. Y después esta persona cuando fue creciendo se fue haciendo una persona violenta, una persona agresiva, una persona con odio. Y bueno, en el estudio, un estudio de una congregación contaba todas estas cosas que el padre le había hecho y bueno, se había generado un odio, un rencor, un resentimiento eh, en contra de su vida y en los cultos se manifestaba así como un animal, iba corriendo como si fuera un perro de una punta a otra y muy feo, la verdad que muy, muy triste. Eh, Muy triste porque ahí vemos cómo se genera esa proyección en el alma cuando hay falta de protección, falta de amor, falta de cuidado en la vida de una persona. Ahí vemos cómo se genera todas estas cosas. Y es lo importante de que todas estas cosas vayan siendo cubiertas en la vida de la persona. Y, eh, por eso es muy importante meditar en todo esto y todo lo que acarrea y lo sensible que es el alma, que son las emociones, que son ese asiento de las emociones, el centro del ser de uno.
Eh, Sabemos de que, bueno, todo de una forma, de otra, hemos pasado momentos difíciles, momentos duros, toda persona. Y todas esas cosas, bueno, fue marcando el alma, fue marcándola. Y eso se compara a una, por ejemplo, una herida también externa que una persona se puede hacer. Una persona que se corta, se hace un corte, bueno, en el brazo, en la pierna, se le hace una herida, empieza a sangrar, es una herida profunda, bueno, sabemos de que esa persona le tiene que hacer un cuidado, la tienen que llevar a un doctor y curarla. eh, Sanarle esa herida, hacerle punto y cerrar la herida para que no sangre más, para que no se sangre. Y después para que, bueno, no se le infecte, no se le haga una gangrena. Eh, y así en el alma es igual también, porque hay heridas, sean de palabras, sean de golpes, o sean lo que sean, que se generan ahí en el alma y eso marca a la persona, la va marcando, la persona va generando en el alma una herida y si la persona no perdona y si la persona no lleva eso a lo que es a los pies de Dios y no es sanado, se va creando con todo eso la persona y se va generando todo una capa de odio, una capa de rencor, de resentimiento, de falta de perdón. Así se van generando lo que son la falta de perdón y los caracteres de las personas. Así es como se genera, se crea. Eh, la falta de perdón acarrea lo que son nervios, lo que son enfermedades en los huesos, alergias, gastritis, muchas otras enfermedades más son por causa de la falta de perdón, o sea, por el rencor que la persona carrea en el corazón y pecados no confesados, el pecado no arrepentido, también acarrea lo que son bloqueos mentales, ataques de fobia, tristeza, angustia, depresiones, vergüenza, montones de cosas acarrea lo que es la falta de perdón. Eh, por eso es muy importante como enseña la palabra del Señor, poder en oración, llevar y esto de la liberación, la sanidad del alma viene a través de qué, a través de la confesión y a través del perdón. Por eso es importante en oración, a través de, por ahí hay cosas que uno por ahí ni se acuerda, pero quedó ahí grabado en el alma. Y eso el Señor lo enseña de que hay que, el Espíritu Santo dice en la palabra San Juan 16:8 que el Espíritu Santo da convicción de pecado, o sea, de que va a traer a la conciencia, a la memoria todos los pecados pasados, todas las cosas que uno por ahí le pasó, ¿para qué? Para que uno lo confiese y para que eso se corte y para que eso sea desarraigado de corazón y traiga liberación en la vida de la persona, traiga paz, traiga tranquilidad, se va a empezar a sentir más liviano, pero todo viene a través de qué, a través de la confesión, a través de que la persona reconozca eso y lo confiese. Ahí vemos a través de esta enseñanza, eh, por eso la palabra nos enseña claramente de, por ahí usted durante el día siempre es bueno lo que es en oración, pedirle a Dios que si hay cosas por ahí del pasado, cosas que por ahí lo marcó, lo dañó, que siempre esté trayendo a la conciencia eso para que haya liberación, porque si no, en la vida de la persona hay un estancamiento espiritual, hay un estancamiento y la persona no puede avanzar, no puede salir adelante, siempre por ahí empiezan a pasar cosas y dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo avanzar en esto, en aquello? ¿Por qué? Y porque hay cosas ahí en el corazón que no te permiten. Y sabemos de que en todas lo que son las proyecciones, las heridas no sanadas del alma, son puertas abiertas que se abren en el corazón para que operen los demonios, para que operen los espíritus inmundos y perturben la vida de la persona. Por eso, mi hermano, mi hermana, quería compartir esta palabra de enseñanza, eh, para que nosotros, pues todos podemos llegar a tener cosas. Acá se necesita, todos los días necesitamos una sanidad del alma, porque también día a día nos encontramos por ahí con gente, con personas que nos dicen cosas o nos dañan de distintas formas y siempre hay que perfeccionarse en lo que es el perdón y en la liberación. Perdonar significa eso, dejar ir libre, perdonar la deuda de aquel que, bueno, no haya hecho algo, no haya atacado verbalmente o, bueno, de distintas formas. Es muy importante y
el otro día también oía un testimonio, un siervo conocido, Gigi Ávila, que también compartía uno de los videos viejos que había predicado, que bueno, a él le había matado a la hija, un montón de puñaladas le había dado el yerno y bueno, él dice que se puso a orar, a ayunar por 9 días por esa persona, por su yerno que había matado, asesinado a la hija, lo perdonó y oró y ayunó 9 días para que Dios lo liberara, para que Dios lo cambiara, para que Dios lo transformara, para que Dios tocara su corazón y lo fue a visitar a la cárcel y hasta predicó allí y bueno, estuvo con él y se mantenía siempre en contacto con él. Mire, mire que es tremendo porque le había asesinado a la hija y eh, ahí vemos un claro ejemplo de lo importante que es y ese varón después se transformó, se volvió a las cosas del Señor. Y por eso eh, sabemos de que en sí no es la persona, como compartí hacerlo, no es la persona que hace el ataque que le mató a la hija, sino sabemos que es el enemigo, porque que vino a hurtar, a matar y a destruir es el diablo y los demonios. Utilizan el corazón, utilizan las puertas abiertas que hay en la vida de la persona, bueno, para ejecutar eso. Pero sabemos de que la lucha es espiritual, por eso aprendamos, meditemos en todas estas cosas y sepamos de que el Señor, el Señor vino a sanar nuestra alma, nuestras heridas. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Eh, Mire lo que dice la palabra también aquí en Isaías 53. Isaías 53, la palabra del Señor, vamos a compartir. Es así, Isaías 53, 5. Dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Pero que dice aquí en el verso 5, dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de su paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, por su llaga, o sea que eh, hay mucho que esta palabra solamente lo llevan a través de una enfermedad física, lo llevan a través solamente de eso. Pero bueno, sabemos de que no se refiere solamente a la enfermedad física ahí, sino porque hay personas, que mismos cristianos, que mueren por enfermedades, mueren por cáncer o mueren de distintas enfermedades que acarrean. Hubo muchos cristianos también que murieron por COVID, hubo muchos casos de pastores, evangelistas que murieron por eso. Pero aquí la palabra no se refiere solamente a eso, sino que se refiere al ser curado, se refiere a ser curado del alma, o sea, de que la sanidad del alma fluye dentro de nosotros, fluye en nuestro corazón a través del sacrificio de Cristo, a través de su llaga, a través de lo que Él sufrió, a través de lo que Él padeció, fluye en nuestro corazón a través de ese sacrificio que hizo Él a través del Espíritu en nuestras vidas. Porque Él vino a qué? A sanar primeramente las heridas del alma. Porque no sirve de nada una persona que sea sanado físicamente si no fue sanado del alma. Por eso disponga su corazón, aférrese a Cristo, al sacrificio que hizo Él, la confianza, la fe en Él, deposite toda su confianza, todo su corazón en Él y su corazón seguirá siendo tratado por el poder, la presencia del Espíritu Santo que fluye a través del sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros, porque dice, por su llaga hemos sido curados. O sea que por su llaga fluye la sanidad a nuestras vidas. Solamente debemos darle lugar, confiar en Él y aferrarnos a Él. Hasta la próxima, mi hermano, que el Señor los continúe bendiciendo.